Alemania nazi entre el año 39 y el 41, y más allá también, pero sobre todo en esos 2 primeros años de la guerra, tiene una capacidad, tiene un capital político, cultural y militar que no nos hacemos a la idea hoy en día, porque nosotros sabemos cómo acabó. Sabemos que acabó en Auschwitz, sabemos que acabó con la destrucción del continente europeo, sabemos que acaba con un tiro en la cabeza del dictador en el búnker, pero eso no se sabe en el año 41, ni en el 40, ni en el 39. En el año 39-41, en esos años se considera el modelo alemán un modelo de éxito para salir de la Gran Depresión, para organizar una sociedad, para llevar a cabo una guerra con un éxito apabullante, ¿no? A ojos de todo el mundo. Los alemanes despliegan además una cantidad de recursos ingentes a nivel propagandístico. La propaganda alemana es tan poderosa, fue tan poderosa, que aún hoy en día vivimos bajo el influjo de los propios mitos que creó. El primero, el del supuesto milagro económico nazi, que no es tal, nunca lo fue. Una de las razones por las que la Alemania nazi va a la guerra es porque su economía está a punto de entrar en barrena en el año 39, porque está sostenida sobre el déficit masivo o la deuda, y porque no tiene acceso a mano de obra para continuar su expansión ni su carrera armamentística ni a las materias primas. Es una economía muy avanzada sin acceso a materias primas básicas, y esas son las razones por las que se va a la guerra. Pero ese es el primer mito exitoso que todavía hoy sigue muy vivo, ¿no? El mito de la maquinaria militar alemana implacable e invencible, que no lo es tal, y obviamente salta a la vista en el desastre de lo que fue la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética en el 41 y cómo acaba la guerra. Faltaría más, ¿no? Eso sin negar la capacidad de resistencia y resiliencia del pueblo alemán bajo el Tercer Reich de reponer bajas gravísimas y situaciones muy graves, ¿no? Durante todo el conflicto. Porque no quita una cosa a la otra. Y así tantas cosas, ¿no? Y obviamente Alemania generaba una gran fascinación a través de lo que explicabas tú, ¿no? Es decir, los congresos de Nuremberg, del partido nazi en Nuremberg, se convierten en una especie de romería de todo el fascismo europeo que va allí a deleitarse en las grandes consecuciones, en el despliegue de poder, en esa marcialidad, en esa masculinidad, esa virilidad del pueblo alemán, esa pujanza joven, que parece que puede conseguirlo todo, que tiene el mundo a su alcance, ¿no? Eso fascina, eso se convierte en un entorno socializador del fascismo a nivel europeo, porque además obviamente son momentos, acontecimientos en los cuales el Tercer Reich envía obviamente invitaciones a figuras concretas a las que quiere agasajar, impresionar, y que les hace el tour y que los lleva en volandas por el Congreso de Nuremberg para que vean, ¿no?, esa nueva Alemania que están haciendo. Es decir, es una operación propagandística en toda regla, igual que las que hacía la Unión Soviética cuando invitaba a hacer giras por el país en los años 20 ya. Stefan Zweig, por ejemplo, ¿no?, que es tan conocido por todo el mundo hoy en día, es uno de los muchos escritores que van a la Unión Soviética a ver ese milagro soviético, esa revolución, ese lo hemos hecho nosotros, ¿no?, que decían los obreros, esto lo hemos hecho nosotros, esto es nuestro, ¿no? O sea, se forma parte de toda una maquinaria propagandística que busca justamente legitimarse, que busca justamente proyectarse hacia el exterior y ganar adeptos ahí. Eso es una manera también de protegerse, ¿no? Eso por un lado, y luego, obviamente, otro elemento capital, entre muchos otros, ¿no? Porque la Alemania nazi tiene un músculo cultural muy potente a nivel de cartelería, por ejemplo, en la propaganda. La cartelería nazi sigue siendo fascinante hoy en día, ¿no?, igual que lo es también la de la Unión Soviética. A nivel cinematográfico tenemos a Leni Riefenstahl, que consiguió conquistar a la opinión pública en los años 30. Leni Riefenstahl con películas como Olimpia, El triunfo de la voluntad, bueno, en fin, espectacular, ¿no? Además, con toda una puesta en escena muy bien medida, muy bien pensada, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, del Triunfo de la Voluntad, cuando baja el Junker 52, donde llega Hitler, ¿no?, para el Congreso de Nuremberg. Es como Dios bajando del cielo, ¿no? Está todo muy bien recreado, muy cristiano todo, ¿no?, en los códigos culturales que rigen. Y luego, obviamente, está un elemento que hoy en día nos parece banal, pero que en un momento en el que no había redes sociales y demás era fundamental, que era la Deutsche Wochenschau. La Deutsche Wochenschau es como el noticiario documental franquista, pero en la Alemania nazi, que se proyectaba en todos los cines de Europa, antes de cualquier película. Los cines fueron espacios de sociabilidad y de conflicto político muy importantes en toda la Europa ocupada, entre colaboracionistas y resistentes, ¿no? Que los resistentes obviamente silbaban cuando aparecían los líderes fascistas o cosas que no les gustaban, aprovechando la oscuridad de la sala, y los colaboracionistas que había en la sala reaccionaban violentamente y se generaban batallas campales auténticas, ¿no? Muchos jóvenes, ¿qué pasó? Pues que muchos jóvenes vieron con fascinación los uniformes alemanes, el triunfo apabullante de las armas, ven también obviamente que los alemanes tienen un éxito
digamos, abrumador, por ejemplo, con las mujeres de su entorno, que no tiene que ver tanto a veces, también obviamente las mujeres a veces quedan fascinadas por un simple sesgo de género muchas veces, pero también obviamente porque las propias políticas de ocupación alemanas generan unas condiciones de precariedad que son propiciatorias de la colaboración. Mucha gente colabora porque necesita colaborar para sobrevivir. Otra gente colabora por fascinación. Muchos jóvenes colaboran porque esperan llegar a ese éxito social y militar y viril de los soldados alemanes a los que ven, porque les gustan los uniformes que llevan, porque les gusta toda esa estética. Es decir, que en realidad la naturaleza humana no ha cambiado tanto, ¿no? Y bueno, jóvenes también, o mucha gente que huye de situaciones familiares y sociales comprometidas, también colabora por esas razones, y después está pues todo un nicho de europeos que colabora porque se identifica con el proyecto fascista, simple y llanamente, y que considera que hay una oportunidad histórica, sin necesidad de ser germanófilos, porque en muchos casos era todo lo contrario, eran germanófobos muchos colaboracionistas. Al final sus países no dejaban de estar ocupados por Alemania, y tú eres un ultranacionalista, se supone que defiendes la soberanía nacional y la independencia, y en cambio estás colaborando con un invasor, ¿no? Es cuanto menos paradójico, pero claro, los fascistas de toda Europa ven una oportunidad histórica. En el año 40-41 parece que la victoria alemana es inminente, inevitable, ¿no? Entonces dicen, bueno, nos subimos al carro de la historia o nos quedaremos apeados en el margen, ¿no? Entonces, de alguna manera, colaboran para intentar hacerse útiles, para intentar legitimarse a ojos de los alemanes y aspirando a ser algún día la correa de transmisión del nuevo orden que establecerán los alemanes en Europa en sus propios países, cada uno, ¿no? Entonces, un poco hay diferentes razones, es un tema muy meándrico y donde confluyen todo tipo de trayectorias, es un fenómeno múltiple, con muchas aristas.